Saludos amigos, es un gran placer para nosotros estar acompañándolos con el acontecer del mundo de la tecnología cada fin de semana. Nuestro objetivo es traer a los protagonistas que generarán el cambio que veremos en los próximos años. A esos emprendedores y sus ideas, a los ejecutivos y sus estrategias y los anuncios de productos y sus ventajas. En la conducción de este espacio, quien tiene el placer de conversar con ustedes, Edgar Rincón. Nuestras redes, @erincónm. Comencemos. Bueno amigos, y ahora vamos a tener un tema interesantísimo que tiene que ver mucho con la tecnología y cómo esta ha impactado el trabajo de muchas empresas y muchas personas también, porque no podemos tocar un solo ámbito de esta sociedad, porque la pandemia lo que ha hecho es acelerar los procesos con los cuales hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Por tal motivo, yo he querido invitar a un gran amigo, son muchos años que nos conocemos. Él es Laszlo Beque, quien es director ejecutivo de Beque Santos, para hablar de este tema del trabajo en remoto, qué ha pasado. Lo hemos adoptado bien, nos agarró a todos de imprevisto, pero más sin embargo están ahorita definitivamente ya funcionando algunas cosas. Laszlo, es un placer para mí estar conversando contigo, hermano. Igual, de parte mía, Edgar, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir. Bueno, yo tengo ya un buen número de años escribiendo sobre el tema de tecnología y no necesariamente tecnología dura, sino cómo la tecnología nos cambia el mundo. Y tú hiciste la pregunta de qué nos hizo la pandemia. Yo creo que la pandemia tuvo consecuencias terribles de los millones de muertos, por supuesto. Pero si vemos el lado positivo, la tecnología le lanzó un salvavidas al mundo, porque cuando hace poco más de 100 años tuvimos la fiebre española, que fue la última pandemia de esta magnitud que tuvimos, el mundo se paró, y donde no se paró se moría todo el mundo. O sea, si la gente no iba al trabajo, simplemente no se producía, y si iba al trabajo, fallecían porque estaban todos presentes. Entonces, la tecnología permitió que se trabajara en forma remota, y realmente lo que ocurrió, y eso lo sabemos los que estamos involucrados en este mundo, es que ya había mucha tecnología preparada y hecha, pero que típicamente los procesos de cambio son lentos, y la aceptación de una forma diferente de trabajo no es nada fácil, y eso lo sabemos todos los que hemos venido trabajando con tecnología. La pandemia simple y llanamente lo obligó. Nosotros escuchamos de empresas que en cuestión de una semana cambiaron su manera de vender. Eso se lo hemos tratado de convencer de eso 6 meses antes, y seguramente nos hubieran botado por la ventana porque era inconcebible. Y esa fue la realidad, ¿no? Ahora bien, como todo, tiene sus lados muy positivos y sus lados no tan buenos. Del lado positivo, y creo que lo hemos sentido todo, es que verdaderamente uno puede ser más productivo a nivel individual. O sea, la posibilidad de concentración, el poder manejar el tiempo, el aprovechar incluso el hecho de que trabajando remoto no tengo que dedicarle tiempo al transporte, me está dando un espacio mayor de dedicación. Eso es totalmente válido, y eso está comprobado, por supuesto. Todo esto son en los trabajos que tú puedes hacer en forma remota. Lo que es trabajo físico, eso no lo puedes hacer, eso tiene que estar presente, pero los trabajos que no son físicos son un porcentaje importante de lo que se ejecuta. Ahora, ¿qué ocurre? Una cosa es el trabajo individual, y otra está el cómo me manejo yo dentro de una organización, de una empresa. No importa la magnitud. Ahí ya estás hablando de trabajar en grupo, estás hablando de identificarte, de conocerte, y ahí se vuelve bastante más complejo, porque yo trabajo bien, pero si yo estoy aislado 6 meses y yo no conozco a nadie,
cómo me identifico con mis compañeros de trabajo, e incluso cómo me identifico con la empresa. Ese trabajo tan arduo que se ha hecho a través de 2 años de crear cultura corporativa que distingan, que hagan que uno se sienta parte de, que uno pueda crecer. Bueno, mucho de eso tiene un componente de conocerse, de verse, de casi tocarse físicamente. Eso no está presente allí. Entonces, verdaderamente, las dos grandes limitantes que se han encontrado frente a lo muy positivo de poder trabajar en forma individual y ser exitoso es, por un lado, la conexión social con la gente y por otro lado, la cultura corporativa. ¿Cómo transmito yo eso? Incluso dentro del material que uno lee, uno queda sorprendido hay por allí comentarios y que posiblemente tiene mucha razón de ser. Cuando se ha hecho encuestas a la gente de qué es lo que echa de menos en este tipo de situación, aunque parezca mentira, una de las respuestas comunes es tener un amigo. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo genero yo? ¿Cómo creo yo una amistad con personas con las que no tengo contacto físico, con las cuales no hay desarrollo de intimidad? No es fácil. Entonces, este tema de cultura corporativa, que es precisamente fue el tema sobre el cual escribí el fin de semana pasado, es un reto muy grande, porque nuestra realidad es que a futuro, y digo futuro es mañana, es pasado mañana, nosotros vamos a trabajar en un ambiente mixto, vamos a ser remoto y vamos a estar físicamente presentes. ¿Cómo logro yo eso? Claro, pero fíjate que el escenario que tú estás planteando en este momento es un escenario ya post pandemia, ¿no? Donde ya las compañías asumieron el rol. Pero este problema definitivamente también cambió a las empresas y las cambió ¿cómo se llama? Las cambió de su forma de trabajar, de su forma de contratar, de su forma de hacer los servicios. Adelantó los procesos de transformación digital casi 5 años por la medida que hay. Cuidado si no más de 5. Bueno, cuidado si no más de 5. Claro, es un concepto, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el estatus en que están ahorita las empresas? ¿Aceptaron de verdad el teletrabajo? ¿Aceptaron que tienen que tener empleados a los cuales no van a ver en la oficina durante mucho tiempo? ¿Aceptaron que van a tener empleados trabajando? Y por otra parte, los empleados están aceptando de que están trabajando más horas, ¿ok? Y que tienen que estar activos. Entonces, sí. ¿Cómo es el escenario? Bueno, si yo te pudiera dar la respuesta clara y concreta, posiblemente estaría ganando mucho dinero porque no creo que la haya. O sea, en este momento, si hay es una gran duda sobre cómo vamos a manejar la situación. Y a mí me gusta hacer reflexiones que te hacen pensar. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los grandes beneficiados de este trabajo, de la pandemia, en el sentido de que se generaron necesidades de trabajo y comercio remoto? Las grandes tecnológicas. ¿Quiénes son los que están contratando miles y miles de metros cuadrados de oficina en las grandes ciudades en el mundo? Las grandes tecnológicas. Entonces, si yo veo eso, yo escucho, yo digo, espérate, la gente que sabe que hace esta tecnología, que vive de ella, que la vende, está consciente de que es importante tener oficina física. Eso significa que el estar soñando y pensando que vamos a ser absolutamente remotos no es válido. Aquí estamos hablando de algo mixto que creo que no, pero primero no hay una respuesta hoy, y además no creo que va a haber respuestas únicas, porque va a depender del sector en que se trabaja, va a depender del tipo de trabajo. Entonces, y creo yo además que esas mismas grandes tecnológicas, cuando están tomando los espacios de oficina, están contratando
edificios que la gente no se imaginaba, hablo de sitios como Nueva York, que no es nada barato, lo que te Pero, están pero, diciendo. pero las empresas, las corporaciones están liberando espacios. Sí, Según pero fíjate, sí, es antagónico lo que... es que están los dos movimientos, es que están los dos movimientos, ¿no? Exacto. Indudablemente, o sea, por un lado, nosotros los terrenales estamos considerando, y hablo incluso por nosotros mismos como empresa, nosotros, el espacio físico que tenemos hoy para el número de personas que están trabajando en la oficina y van a trabajar a futuro es excesivo. Nosotros tenemos que repensar cómo lo hacemos. Y como nosotros, hay mucho. Pero si en paralelo a eso tú ves a las grandes tecnológicas que están contratando espacios enormes, lo que te está diciendo es que ellos en sus análisis han llegado a la conclusión de que no se puede trabajar remoto en forma absoluta, de que tienes que tener trabajo físico y tienes que trabajar, y creo que está muy atado al tema de cultura corporativa, porque no está atado a que yo me contacte con un cliente, porque eso lo hago hoy en día desde donde sea. Lo que estamos haciendo hoy, esto no lo hacíamos hace 2, 3 años y es natural. Ah, ya te invito, o sea, eso es lo mismo. Entonces, el tema de cómo consolido yo, bueno, y ellos tienen el reto, ¿cuál es el reto además de ellos? Que son empresas que están creciendo en volumen de personal enormemente. O sea, empresas que de pronto tenían 10.000 empleados y tienen ahora 150.000 y van a 300 o a 500.000. ¿Cómo creas la cultura corporativa para que esos X cantidad de personas se sientan parte de la empresa y actúen en la manera en que tú quieres actuar? O sea que, volviendo a tu comentario, efectivamente, nosotros tenemos que repensar el espacio porque vamos a tener una combinación de trabajo remoto con trabajo presencial, que no está todavía definido. Se habla mucho de que la gente típicamente, y eso lo dicen las encuestas, típicamente quieren estar 1 o 2 días a la semana en oficina, en trabajo de contacto con otros, y el resto lo quieren hacer desde el hogar. Ese es el deseo de la gente. Ahora, ¿cómo te organizas para que eso ocurra? ¿Qué actividades vas a hacer? ¿Cuáles vas a hacer compartidas en remoto? ¿Cuáles vas a hacer en ambiente físico? O sea que hay un reto muy grande. Por eso cuando te digo que si yo tuviera la respuesta a la pregunta que me hiciste, ¿me haría millonario? Es que no la tiene nada, no la tiene nadie. Mira, tiene un poco que ver, de hecho, habíamos hablado antes de esta reunión de quizás hacer otro evento en el futuro. Yo estuve analizando bastante lo que la revolución industrial implicó, y esto hay que pensarlo en esos términos. Cuando las primeras máquinas de vapor las conectaron a las tejedoras, ¿qué ocurrió? Que hubo gente que dijo, oye, espérate, yo en lugar de darle tela a la gente y que lo lleve a su casa y que trabajen 2 o 3 en su casa, oye, en lugar de eso voy a reunirme a 500 y los meto en un local, porque además ahora, en lugar de hacerlo manual, lo voy a hacer con una máquina de vapor. Bueno, eso, ¿qué cosas desencadenó después? Bueno, desencadenó que la gente dejó el campo y se vino a las ciudades y crecieron las ciudades. ¿Tú crees que cuando hacían eso sabían ellos cómo se iban a organizar en el trabajo? No lo Pero, sabían. pero fíjate que planteas algo interesantísimo, Laszlo. Amigo, estamos conversando con Laszlo Beque, quien es el director ejecutivo de Beque Santos, empresa importante de consultoría de muchos años en el mercado nacional y en el mercado latinoamericano. Eh, Cuando tú planteas eso, de verdad, me surge la duda, bueno, ok, ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Ok? Tiene que tomarla la junta directiva, tiene que sentarse o tiene que hacer un cónclave con todos los empleados y decir cómo vamos a trabajar o cómo te sientes tú mejor trabajando, desde la casa o viniendo aquí a la oficina. Porque otra de las cifras que ha revelado las consultoras de mercadeo es que más del 40% de los empleados hacían trabajo recurrente que lo podía hacer otra persona. ¿Ok? Entonces, Bueno, mira, estamos viendo que es sumamente, es una ecuación no de tercer grado, sino
de muchos grados para poder resolver. Sí. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de quién toma la decisión, yo no tengo duda. Esa decisión es de la empresa. O sea, quien tiene que decidir cómo trabaja la empresa. Pero para decidir, debe involucrar a todos los stakeholders. O sea, yo debo hacer mis encuestas con mis empleados, que debo hacerla además con mis proveedores y mis clientes, y ver este conjunto, cómo lo manejo. Porque el que ya probó el caramelito, el que ya trabajó más horas, pero pudo estar con su hijo, o lo pudo llevar al colegio, no va a querer abandonar eso. Y este Great Resignation, el que leemos todos los días en los países desarrollados, de gente que ha renunciado al trabajo, tiene mucho que ver con esto, porque de pronto también del lado de las personas está la duda. Espérate, ¿cómo es que yo quiero trabajar y vivir a futuro? Si se me probó que yo podía trabajar y vivir, compartirlo con mi vida. Claro. Bueno, ¿quién me va a responder? Esa responsabilidad es de la empresa y es una decisión compleja, dura, porque no sabemos exactamente cómo organizarnos. Y te digo que además, te confieso que además es un tema que estamos manejando nosotros internamente. O sea, Claro. tengo que pensar cómo lo voy a hacer. Ahora fíjate una cosa, hay una tercera pieza en este rompecabezas, que son las empresas tecnológicas, que quizás en sus procesos, en su desarrollo o en los proyectos de desarrollo de productos, tenían pensado integración, tenían pensado videoconferencias, tuvieron que echar todo para atrás, decir, parar y decir, vamos. Tú que conoces el mercado, tú que representas en América Latina muchísimas empresas grandes de tecnología, ¿cómo has visto que se han comportado ellos con este tema? Bueno, en general las empresas de tecnología se vieron beneficiadas por el hecho de que la tecnología fue una respuesta muy útil para responder a la pandemia. Por supuesto, ¿quiénes van a aprovecharlo más a largo plazo? O quiénes de pronto encontraron filones que no se imaginaban. Bueno, la misma tecnología que estamos usando tú y yo ahora, Zoom. O sea, ¿cuánto tiempo más le habrá tomado a Zoom llegar al nivel que llegó? 5 años, o a lo mejor no llega nunca, porque Sí. hubieran aparecido otros elementos. Te puedo mencionar también, porque trabajamos con ellos, un producto que tiene Microsoft que se llama Teams, que es un producto espectacular, que nosotros lo hemos implementado con clientes y la gente lo tenía y aprovechaba un pedacito nada más. Bueno, ¿por qué? Porque no, de nuevo, la preocupación por cómo logro el cambio, cómo logro que la gente se sienta cómodo haciendo nuevo y abandonando lo que ya conoce. Entonces, ese producto que es de colaboración, para Microsoft se ha disparado su venta y lo que se prevé a futuro es enorme. Y menciono eso porque no son los únicos. O sea, ese tiene su competidor también. Entonces, las tecnológicas beneficiadas por esto van a aprovechar unas mucho más que otras, sin duda. Habrá otras que de pronto, bueno, y voy a volver al caso de Zoom. Zoom ahora tiene la gran preocupación de que es un cuasi gigante. ¿Y cómo hago para entrar en ese grupo de gigantes donde el crecimiento que me pide el mercado de accionistas es mucho mayor? O sea que es una transformación mayor. Y bueno, si tú ves además en las bolsas, las empresas, las principales son tecnológicas, ¿no? Esas son las que están allí. O sea, esas son las que tienen valor. E incluso, fíjate tú qué interesante que voy a dar otro ejemplo. Uber. Bueno, se pensó que Uber, esto acababa a Uber porque la gente no se transportaba. Una vez que llegas a casa,
ya no necesitas, o no te vas de vacaciones, o no sales, o no vas a la oficina. Bueno, resulta que ahora Uber en el último número que saca, está vendiendo más, repartiendo comida que, que gente. O sea, las oportunidades son bárbaras y uno no sabe, uno no puede saber exactamente quiénes van a aprovecharlo mejor. O sea, es que el panorama es complicado, Laszlo. Totalmente. O sea, es un panorama que, como tú lo decías al principio, ¿no? Si tuvieras la respuesta, no, serías millonario, ¿no? Pero para las empresas de tecnología, el futuro es promisorio. Por supuesto, no todos lo van a aprovechar, unos más que otros, pero la apertura que le dio al aprovechamiento de la tecnología es único. O sea, Claro, los países no pudieron, los países desarrollados, que fueron los que pusieron dinero para que tratar de que la economía no se desequilibrara, no hubieran podido hacer todo eso si no se hubiera podido mover a remoto una cantidad de cosas. definitivamente. Laszlo, me queda poco tiempo y no quisiera que se me escape ese tiempo sin abusar de esa experticia de tantos años tuya en el mercado, para que en estos 2 minutos tú me digas cuál sería, o sea, tú ya te retiras de Beque Santos, estás tú ya relajado y se te acerca un amigo y te dice, Laszlo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué, qué le dirías? Bueno, ok. Bueno, primero no me pienso retirar. No te pongas como mis hijos que ya me ven viejo. Mira, yo lo que, o sea, yo creo que la respuesta es muy simple. Donde tú investigas, donde tú ves lo que te dicen, en los próximos 10 años, todos los sectores de la economía van a quedar transformados. Todos. Sectores, entendiéndose lo que en inglés llaman industries. Todos. En otras palabras, lo que vayas a hacer, piensa que a donde vas a entrar, eso va a ser diferente. ¿Cómo te ubicas? Precisamente en aprovechar esa enorme oportunidad, que es la de la revolución del conocimiento. Definitivamente. Laszlo, ¿dónde te ubican? Bueno, el correo es lbeque@bequesantos.com. Estoy en Twitter, aunque no lo uso mucho, que es Laszlo Beque S. Y bueno, a través de la empresa de Beque Santos estamos en YouTube y en otras áreas más. Usted le manda un correo a lbeque@bequesantos.com y le Y yo dice respondo. y responde inmediato. Y además, él te coloca en la base de datos de las noticias tan interesantes y de los artículos que envía. Por supuesto, pues con mucho gusto que eso lo hago con enorme placer y a los amigos muy cercanos como tú y se lo mando por WhatsApp. Definitivamente. Yo sé, cuando me suena ya yo sé que eres tú. Amigos, hemos estado conversando con Laszlo Beque, director ejecutivo de Beque Santos, empresa, como ya lo dije, consultora y en el área de tecnología y otras áreas para América Latina. Hemos estado conversando sobre lo que tiene que ver con el trabajo en remoto, un trabajo que cada día es más importante. Laszlo, estamos en contacto y Muchísimas gracias. próximamente vamos a anunciar algo interesante, ¿verdad? Así es. Okay. Mejor no lo Muchas decimos. Gracias. No, todavía no. Ok. La sorpresa. Chao. Chao.